En vivo. Y justo me llaman de, no sé, de WOM. No, weón, no les voy a contestar. ¿Cómo estáis, Mayol? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el festival? Oye, ¿Qué tal? no, hace ¿Qué menos tal de 40. Nosotros, las nosotros que andamos todos cagados para transmitir y en 48 horas nos mandamos dos en vivo así de furor. furor total, furor total. No, está. Y bueno, han sido días intensos. No, Sí, no para nosotros tanto como para otros. sí, no para tantos como otros. Oye, ya, oye, hay caleta de gente conectada ya, casi 200 personas. Me encanta, no los voy a estar mirando todo el rato, pero hay harta gente conectada. Me gustaría mandar saludos, pero es que ahí entro como una dinámica, No, pero no, bueno, porque tenemos un tiempo acotado, entonces tenemos que sí, aprovechar el tiempo. es verdad, ya. No te Oye, disperses. ya, pero igual Cintia dice, amor eterno a la cosa nostra, y que Macari se quede en Pichilemu con mi agua astral nomás. Grande Cintia. Ya, igual. Ya, está bien. Oye, Monsalve no nos deja recordar el quinto aniversario de estallido. Curioso, por no decir otra cosa. Son las 7. Aló, están preguntando. Bueno, estamos en vivo. ¿Qué hora es por allá? Aquí son las 12 de la noche con 5 minutos. Perfecto. Ya, y por lo tanto estás ya como con el silencio de la noche, de la Por medianoche supuesto, por valenciana. supuesto. Lo único que Sí, se siente en la calle son los camiones recogedores de la basura que van pasando y levantan los tambores y esas cosas. ya. Nada más. Voy a contarles a todos ustedes que están acá que decidimos hace algunas semanas, en realidad hay algunas coincidencias, porque cumplimos 50 capítulos con la Semana de Vito, que como ustedes bien saben no es un producto abierto para todas y todas, es nuestro programa de pago, lo decimos con un realismo con renuncia, eh, así estaban las cosas. La Semana de Vito que partió en noviembre del año pasado, de hecho estaba fijándome en la fecha, fue un lunes 13 de noviembre, y desde aquí de manera ininterrumpida hemos estado, la mayoría de las veces, casi siempre, digamos, un programa que enviamos solamente a los suscriptores de la membresía y de vez en cuando en algunos capítulos especiales lo hemos abierto. Y ahora estamos haciendo una doble cosa novedosa, digamos, es que lo estamos abriendo, eso no está novedoso, pero más en vivo. ¿Y por qué? Porque, bueno, tocó justo, no lo dejamos Pero definido además, previamente. perdona, pero además Sí, sin la estructura porque la semana de Vito es bien simple. O sea, es como un newsletter conversado. Entonces son tres noticias que las vemos con detalle. Esa es la gracia, que permite más detalle que el podcast. El podcast se va en la conversación, es más entretenido, pero permite más detalle. Entonces es mucho esto es más más analítico. intuitivo, es más analítico. Y en esa dinámica, entonces ahora decidimos hacer un cambio en el programa en ese sentido porque también consideramos que por el tema estallido había que hacer otras cosas, entonces tenemos otro camino que Darío va a seguir explicando. Sí, bueno, pero claro, el otro camino es que en realidad surge y vienen los 5 años del estallido y Alberto, como siempre, dice, bueno, hagamos una cosa especial, oye, los 50, listo, calza, lo hacemos. Incluso decidimos a propósito no hacerlo el lunes pasado, sino hacerlo para ya después del aniversario, para ya no concentrarnos tanto en la expectativa que había, si va a quedar la cagada, no va a quedar la cagada, no quedó ni una cagada, era más o menos previsible, salvo que hubiera, digamos, algún intento, más bien como, qué sé yo, entre infiltración, un grupo chico, pero claramente no es que había un clima social para que en realidad Chile se expresara en las calles, que es lo que a veces la gente piensa, como de manera mecánica, es como, no, lo de Cubillos al tiro, no es así, y creo que efectivamente quienes han leído, quienes han escuchado a Alberto, que es quien más teoriza al respecto, tienen claro que la cosa no funciona así de mecánica. Entonces decidimos hacerlo este lunes 21 y por lo tanto habíamos pensado en la idea de una masterclass dirigida por Alberto, hablando en el fondo como del fantasma del estallido. Pero resulta que el fantasma del estallido corporizó, ¿ah? Esa imagen del estallido más sofisticado, no del 18 de octubre, sino más bien de noviembre del 2019, con la idea de las tesis que se tomaron, que le dieron sentido, que hicieron la síntesis probablemente perfecta, la idea de el violador eres tú, y de repente en una broma macabra del guionista de Chile, resulta que estamos el día anterior al 18, al quinto aniversario, con la figura de Monsalve tomando esa imagen. Es extraño, es difícil. ¿Cómo se concatena? Bueno, se concatena. Y por eso tomamos ya la decisión de además rebautizar esta edición especial de la Semana de Vito
y por supuesto además hacernos un cariñito. Disfrutamos mucho con Alberto el día sábado, este encuentro que tuvimos primero con Mirko y después nosotros analizando un poco la realidad, los en vivo, la posibilidad también de abrir contenido, por supuesto, en el canal de YouTube es fantástico, nos encanta, así que nada, estamos felices que estén ahí y que podamos compartir esto que les tenemos preparado en este rato. Sí, efectivamente nos parece una ecuación muy especial y nos parece que es un momento donde el análisis se hace más que pertinente. Yo sé que es un momento pesado Muy y me he pesado. encargado de que pese más, debo decirlo. Y lo hago a propósito porque entiendo que hay algo que es indispensable en la actividad política, que es la capacidad de entender el escenario en que estás pisando y cuando las cosas están mal, asumir que están mal y cuando las cosas son culpa de uno, tal vez no lo vas a gritar a los cuatro vientos, pero por lo menos tener una estrategia que revele que tú internalizaste que hay una responsabilidad, por lo menos, ¿no? Sí. Eh, Porque eso es importante, porque si no entras en las dinámicas de negacionismo, entras en las dinámicas de no creer en la realidad, entras en dinámicas porque a decirlo en simple, en este momento, ya, la mayor parte de la gente que nos está viendo seguramente es de izquierda, pero en este momento la izquierda está haciendo el loco, esa es la verdad, porque el no lo vimos venir, que hizo el loco la derecha con eso, ¿ya? Es esto, o sea, no es más que esto. Entonces, bueno, creo que es importante que entendamos que esto sigue siendo parte del mismo proceso y que si está pasando es porque significa que la solución que estamos dando está fallando. Mm, En resumen, ¿ya? mm. Trem- Tremenda alerta de spoiler de lo que vas a decir en un Claro, rato más. exacto. El, Voy a decir la última cosa práctica, es que estamos cumpliendo, ya lo dijimos, los 50 capítulos de la Semana de Vito, que nos pone orgullosos, se los digo, quizás no lo saben porque, insisto, la Semana de Vito no la compartimos con todo el mundo, pero no hemos fallado ningún lunes, una vez creo que nos corrimos un martes, pero no hemos fallado ninguna semana con el colega mayor, pese a que si ustedes revisan el calendario, los días lunes de este año fueron terribles, tocaron 25 de diciembre, 1 de enero, creo que 1 de mayo. Mira, nos agarramos todos los feriados y no fallamos nunca, conchetumare, nunca. ¿Ah? Analizando las tres noticias de la semana, siempre con el ejercicio curatorial simpaticón que caracteriza la Cosa Nostra, es decir, a veces haciéndonos cargo de los grandes titulares y a veces haciéndonos cargo de una columnita pequeña, pero que permite, digamos, esta oxigenación. Y la gente que está ahí pagando su membresía todos los meses, parece que está más o menos conforme porque nadie se ha ido, digamos, del mono. Así que los queremos invitar, por supuesto, a los que puedan, a que se sumen a la membresía. Eso ayuda no solamente a que reciban la semana de Vito, sino que ayuda a sostener el proyecto de la Cosa Nostra, que como ustedes ven, bueno, partió siendo, quizá algunos no lo veían, mucho más que un podcast. Y eso es básicamente un espacio de pensamiento crítico, a veces muy crítico, pero que sentimos que sirve. Así que yo creo que llega el momento de comenzar. Ah, y les tengo una novedad. ¿La digo o no la digo? Lo del horario de Sí, verano. no, sí, soltemos ¿Sí? todo, soltemos Todo, todo. ya. Rápido, vamos a partir ya con la clase. La semana de Vito, para que ustedes lo sepan, lo grabamos los lunes en la tarde con Alberto, 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, y se sube y se ve, se envía en un enlace privado a quienes son parte de la membresía. Ellos igual lo comparten siempre con alguien más, lo sabemos. Y se estrena a las 7 de la tarde, por lo tanto se ve grabado pero fresquito en estreno, ¿ya? En YouTube, en el canal de YouTube, en un canal circuito cerrado que tenemos. Pues bien, gentileza del horario de verano, desde el próximo lunes, desde el lunes 28, la semana de Vito se hará en vivo. Es decir, quienes son parte de la membresía recibirán todos los lunes no un enlace para una grabación de YouTube, sino un enlace para Zoom. Y a las 7 de la tarde en punto grabaremos con el señor Alberto Mayol, entre 7 y 8, los programas siempre duran 1 hora, la semana de Vito en vivo con la gente, por lo tanto, en el Zoom. Y por supuesto, seguramente nos daremos 5 minutitos al final de la emisión para algún pequeño intercambio hasta la próxima semana. Así que si había motivación para sumarse a la semana de Vito, para sumarse a la membresía, creo que ahora aumenta. Así que los dejamos cordialmente invitados y esto es una sorpresa que les teníamos a todos los que son de la membresía y que están en este rato compartiendo este potlatch con todos los asistentes. Y ¿Tú te ves? aprovechemos de agradecer que también en el proceso de convocar a más gente que nos apoye en la encuesta, vamos muy bien.
muy bien. Así es Sí, que la verdad es que los últimos días han sido muy intensos. Nos está ayudando eso para que podamos eventualmente llegar a la meta que nos permitiría el próximo año estar con continuar. la línea de flotación suficiente para poder tener todo el año garantizado en términos de funcionamiento. Sí, sí. Y ustedes saben que más se disfruta, po, man, ¿ah? Sí, se disfruta. Ya. Ya somos 700 en este rato en vivo conectados. Me parece increíble la cifra. Me parece increíble. Así que nada, que lo disfruten los que lo están viendo en vivo. Los saludo a todos y a todas y a los que siguen. El, en este ejercicio que vamos a hacer ahora, Alberto me pidió que hiciera un prefacio. Esto originalmente iba a ser una masterclass, solo él exponiendo y yo metiendo la cuchara, pimponeando, pero me pidió hacer un prefacio. Y me dijo, más o menos así, déjame de mentiroso, Alberto, oye, desempolva esas viejas fotos y danos un poquito, ponnos nuevamente en escena de cómo caminaba uno por las calles de Santiago, de Punta Arenas, de Puerto Montt, de Calama y de Arica, con lo que pasaba en esas primeras semanas, tan llenas de rayados, de carteles, de todo. Y ese trabajo que me tocó hacer es lo que voy a partir ofreciendo para poder entrar un poquito en contexto y después escuchar a Alberto. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Perfecto. Se llama Yo pisaré las calles nuevamente. Sí, la segunda edición del libro podría ser así. Ya. Y entonces, para iniciar, solo decimos que esta conversación, esta exposición que vamos a hacer ahora, no es para pieles sensibles. Esto no es para pieles sensibles. En la primera parte yo intentaré hacerlos llorar de nostalgia, ¿ya? No es para pieles sensibles. Y no me cabe ninguna duda que en la segunda parte Alberto tratará, o no tratará, pero probablemente los puede hacer llorar de rabia. Eh, por lo tanto, cuidado, no es para pieles sensibles ni muy arbóreas. Si uno quiere ver una operación quirúrgica, nunca es un espectáculo agradable. Ok, pero partamos suave, partamos suave. Voy a partir yo, tengo una presentación, aquí la dejo. Te voy a dejar en cámara igual, Alberto. Ok. Así que vamos a partir. Yo, bueno, la semana de Vito, gran, gran invento, ahí está nuestra portada. ¿Ah? Bueno, 50 capítulos. Está bacán, está simpático, no, nos gusta. El fantasma del estallido y la crisis de Monsalve, el violador eres tú. ¿Ah? Bueno, vamos a ver cómo esto se configura. Vamos a ver cómo se configura. Eh, yo voy a partir, fíjate, con esto. Esto ha pasado harto tiempo. Yo parto de la base, pero quizás es una idea equivocada, que todos quienes están en este rato mirando han estado en alguno de los seminarios, etcétera, donde esto se ha expuesto. Esto que está acá es lo que voy a mostrar ahora, es el trabajo que junto con mi amigo y colega Julio Pastén Ángel, periodista y psicólogo, realizamos hace algunos años atrás con fotografías del estallido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es importante, ¿eh? Y ahora ya voy exponiendo y voy a poner, de hecho, el reloj para no estar más allá de unos 20, 25 minutos, ¿no? 25 yo creo. Solo contarles lo siguiente. Lo que hicimos el ejercicio, y por eso tiene cierto valor esto que vamos a mostrar, es un ejercicio de... eh, definimos un perímetro, que es el que está ahí en la fotografía, calle Santa Lucía, en el centro de Santiago, calle Merced, Maquíver y Alameda, ¿ya? Ojo, no es cerca del GAM, no es cerca del Bellas Artes, no está en las inmediaciones, no están los rayados bonitos. Y lo que hicimos fue, durante 4 días seguidos, el 6, 7, 8 y 9 de noviembre, es decir, casi 3 semanas después de iniciar el estallido, un poquito menos de 3 semanas, hicimos un recorrido completo fotografiando todos los muros. Y por lo tanto, después hicimos la bajada, cerca de 2000 fotografías, porque había miles de frases, desde escritas grandes, con brocha, con plumón, chiquititos, con lápiz, etcétera, y lo llevamos a un Excel, hicimos un análisis. Y lo que ahora yo les voy a refrescar, algunos, insisto, esto ya lo han visto, así que lo vamos a mirar. Ah, ya han visto el Disculpa, pero trabajo, algunos tienen. es importante un detalle que es un detalle tonto, pero que revela la minuciosidad del trabajo. Por ejemplo, hay rayados que son con lápiz pasta, así de Sí, chiquitito, así, así, así. ¿Ya? Y eso está en foto grande para que se vea entero. Entonces, lo que importa es la semantización, no el tamaño de la obra. justamente. Y eso, una de las gracias, yo lo he contado esto varias veces, pero vale la anécdota,
que cuando hicimos con Julio estos 4 días de trabajo, digamos, del registro fotográfico, salieron cerca de 2000 fotografías. Y lo primero que hicimos después de los 4 días, sentarnos frente a una pantalla, lo conectamos a una tele y vimos de corrido durante como una hora todas las fotos, así en formato diapo. Y cuando termina de mostrarse esto, yo digo, mira, las weas que uno dice de repente a la primera impresión, digo, puta, este material no sirve para nada porque no ha salido ni una foto bonita, ni una. Y hay rayados hermosos, trabajos de artistas, gente, colectivos de arte. Etc. Aquí, en este perímetro céntrico, nada. Puros rayados horribles, pura gente que por primera vez había agarrado un spray, que escribió cualquier weá, uno encima de otro. Y al par de horas, bueno, a veces uno necesita un par de cafés para ver la realidad, de repente digo, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hay acá es una expresión muy genuina de lo que sucedió de manera inédita en el estallido, que no eran grupos organizados ni los militantes de siempre, sino que fue justamente mucha ciudadanía que de pronto se vio metió en una revolución cuando quizás una semana antes no estaba ni para participar en la Junta de Vecinos. Y El eso de club de alguna la manera anomia. justamente, justamente. Y eso es lo que quiero mostrarles ahora. Ahí está el libro. Les podría decir que lo compren, pero no hay ni una puta copia en ninguna parte, ni en la editorial, ni nada. Está ultra agotado. Y bueno, así es la cosa. Y nunca nos pagaron los derechos. ¿Eh? De hecho, ahora haciendo el trabajo me acordé que tengo que mandar un correíto a 8 libros para que se pongan al día, porque en realidad, no, ni, ni un peso, weón. Ya, pero en fin, ya, pero no lo. Hay mucha gente en el Zoom, así que no lo voy a decir. Ya, Alienígena estallido social los muros, trabajo que hicimos con el colega Julio Pastén, lo vuelvo a insistir, gran amigo, tremendo investigador, y también con 16 textos notables que hay, en fin, uno de ellos, el de Alberto Mayol, que ya lo hemos hablado varias veces, el de Carol Dance, que es una maravilla. Ya, vamos, fíjate que ahí Ahí, está oye, las y clásicas. preguntan ahí cuántos Chúparo Carol Dance aparecen. Y la verdad es que en el libro aparece. Sí, po, por supuesto que aparece. De hecho, bueno, ahí quizás después pueden ver el video y lo van deteniendo, no me quiero tener ahora, pero ahí está la nube de palabras. De todas las cosas que salieron, ustedes saben que la nube de palabras, las palabras que están más grandes son las que están más repetidas. Paco, Piñera, Evade, Asesino, ACAF, en fin. Y otros más. Está TTP, ¿ah? Por ejemplo. ¿Ah? En fin. Eh, este dudé todo el rato, Alberto, si terminaba con esta lámina o partía con esta lámina. Y al final decidí hacerme el spoiler, porque todo esto que ustedes van a ver, porque ahora lo voy a pasar así rapidito, solo para que lo miren, solo para calentar, solo para meterles la nostalgia y ponerlos en sintonía para que después Alberto Mayor los charchetee intelectualmente. El trabajo que se hizo, y básicamente desde mi perspectiva, el trabajo interesante que hicimos con Julio Pastén, es que hicimos un proceso de semantización de todo lo que salía, de todos estos rayados, de todo, y tratamos de ubicar cuáles son los conceptos que de alguna manera aunaban toda esta cantidad de discursividad que estaba puesta literalmente en los muros en este caso, del centro de Santiago. Y fíjate que estos son los 4 conceptos. Y si uno tuviera que partir por uno, el concepto principal, el concepto inicial, aquí sí hay ¿qué es antes el huevo o la gallina? Bueno, aquí lo que es antes es el abuso. El abuso es el que de alguna manera construye, no en el estallido, sino como una sociedad que efectivamente ya con las colusiones y con muchos procesos anteriores se había ido instalando como, como permanentemente en Chile y la gente empezaba a reconocer que vivíamos inmersos en una sociedad de abuso. Y ante el abuso, y esto es lo interesante de este proceso de semantización y de análisis de estos discursos, lo que uno ve es que se contrapone la dignidad. Ese es el primer eje temático de alguna manera. Vemos abuso y al abuso lo que se antepone es la dignidad. Eso de hecho se vio antes del estallido social, ya se veía en las movilizaciones estudiantiles del 2011. ¿Ah? Entonces, eran estos abuelos que marchaban por la educación gratuita, ya no era para ellos, era para sus nietos, ni siquiera para sus hijos. Esa imagen referencial, ese salto, era de alguna manera esta imagen expresada de dignidad. Pero la dignidad, que es de alguna manera un estado más bien quieto, cuando se empieza a activar, la dignidad empieza a generar un proceso de resistencia. Y eso es lo que de alguna manera se acumula y nosotros veíamos que se expresaba en este estallido, es decir, el momento en que en realidad la dignidad frente al abuso ya no la puede soportar y se transforma en resistencia. Y la resistencia, que es lo que activa, la represión. Y se establece este segundo eje. En los rayados que nosotros analizamos con Julio Pastén,
Estos fueron los cuatro conceptos, estos fueron los dos ejes que de alguna manera nos hicieron sentido para entender esta multiplicidad de formas, que es lo que yo voy a pasar a mostrarles a continuación. Así que eso es, lo digo como podría haberlo dicho al final, prefiero dejarlo al comienzo. Y ahora sí que voy así, pero volando, porque tengo como 80 rayados, y la idea es después que avancemos, Alberto. Esto, muros sobresaturados de mensaje, esto es algo que para nosotros fue muy llamativo en este ejercicio. De hecho, esta es la foto portada, pero hay múltiples fotografías de esto. Fíjate, mira, hay una cosa que es bien interesante y lo quiero recordar. Estos muros eran muy clásicos, ustedes lo recuerdan. Este es un muro, cuando uno piensa en alguien con un spray, con una lata de pintura, que se enfrenta a un muro, uno dice lo que esta persona quiere es comunicar algo. Por lo tanto, uno buscará un muro más o menos vacío o un espacio vacío para poner mi consigna porque quiero comunicar. Eso es lo obvio de la comunicación política. Cualquiera que está en una brigada lo que hace es eso, va y lo busca y si es necesario tapa lo anterior para que se lea su mensaje. Y estos muros, este que aparece ahí, era el muro prototípico del estallido social. Entonces incluso nosotros nos preguntamos si en realidad el interés era comunicar o el interés era solamente expresarse, la expresión de un malestar, la expresión de una idea. Y aquí este tipo de muros sobresaturados fueron uno de los sellos del estallido social. No faltaba pared para escuchar tanta expresión de malestar, de discursos chicos, de discursos grandes. También había otros rayados de una extrema simplicidad, como por ejemplo esto, el no más que aparecía, y que también era interesante porque el no más era un registro súper abierto. En tiempos de dictadura, cuando uno veía el no más tenía una pura dirección. Era no más dictadura, no más muerte, no más Pinochet. ¿Ah? Era evidente. En cambio, cuando tú ves el no más en estos tiempos, los tiempos del estallido, podía ser no más femicidios, podía ser no más cename, podía ser no más alzas, podía ser no más abusos, podía ser no más tag, el no más tag, que es una demanda neoliberal. ¿Ah? Eh, entonces, bueno, en fin. Eh, por supuesto, también en estos rayados había mucho poder de comunicar sin palabras. Esta imagen no necesita ninguna palabra que la acompañe porque graficó. ¿Ah? Y nos vuelve. ¿Ah? En 2 semanas más empieza el juicio para quien disparó contra Gustavo Gatica, es decir, todavía retorna, todavía retorna. En el 5º aniversario del estallido social, hace 2 días atrás, se suicidó uno de los 400 que fueron víctimas de trauma ocular. Es el quinto que se suicida y se suicida el día del aniversario. Indudablemente hay una ligación. Es decir, imágenes muy poderosas que nos dejó el estallido. También hay literalidad, ¿ah? Los gritos de auxilio. Nos están matando. ¿Ah? Esta idea que se instala. Hay mensajes que encierran un deseo de un futuro distinto. ¿Ah? Cabros del Sename, esto también es por ustedes. ¿Ah? Había mucho, el Sename fue una dimensión muy importante también en tiempos del estallido, a veces se nos olvida. Los cabros del Sename también es por ustedes. Y hay algunos que más bien parecen una amenaza, también sobre lo del Sename. Ya van a ver, los niños, las niñas del Sename van a crecer, que es uno de los rayados que tiene este libro, para mí más enigmático. A mí me suena en tono amenazante, bueno, ustedes lo irán viendo. Hay sentencias historiográficas que hacen pensar. Esto también nos estuvo conversando mucho, porque esto aparecía mucho, la unión de estas dos fechas, 1973 y 2019. No teníamos claro por qué se unían. ¿Por qué se unían? Porque el 73 se interrumpe la democracia y el 2019 ¿qué? No, no se interrumpe la democracia, no al menos desde los que están protestando. Sencillamente era que era la intensidad, era la represión, pero bueno, pero ahí alguien decidió hacerse un stencil y poner estas dos fechas, y hay muchos rayados que tienen estas dos fechas y de alguna manera lo conectan. No sabemos qué y no sabemos a 5 años de distancia cómo también uno puede mirar este hecho. Hay otros rayados estridentes de la más brutal exclusión. Estas son muy buenas. Venganza trans. ¿Ah? Tiene incluso siempre un poquito de humor. Hay muchos rayados que tiene harto humor negro. La venganza trans. Y hay otros, insisto, de el humor negro para reivindicar un oscuro deseo. Mata un hétero. ¿Ah? También había muchos rayados así como de comunidad LGTB. Y este que obviamente tiene una radicalidad juguetona, humorística negra, que es mata a un hétero. ¿Ah? Como la homofobia que le das la vuelta, entonces ahora hacemos la heterofobia. Hay otros discursos que buscan su lugar. No seas yuta con los animales. Eso salió mucho.
había mucha intervención de grupos animalistas que también estaban en la calle, pero que en el fondo tenían su propia agenda. Entonces, no se ayuda con los animales. Como yuta era un concepto que estaba súper estigmatizado negativamente, bueno, si uno se anda comiendo los animales desde la perspectiva animalista, vegana, también tú puedes ser yuta. En el mismo contexto, la intervención del rayado para no usar palabras incorrectas. O sea, es decir, aquí, esto, ¿cuándo había pasado antes? Llega alguien y hace un rayado, pone pacos perros y los insulta. Viene alguien, seguramente con perspectiva defensora de los animales como mínimo, y dice, bueno, ¿por qué van a hacer, por qué perros va a ser un insulto? Entonces agarra, como cual si esto fuera un cuaderno o una pizarra, ¿ah? Y tapa la palabra perro y le pone culiao, pacos culiados, no pacos perros. Entonces, estos diálogos que se provocan de manera increíble en los muros fueron parte de este estado especial. Rayados que develan profundas diferencias de clase. Los cuicos y su protesta hippie parecen no saber que todos los muertos son pobres. También, ¿cachai? Los elementos contradictorios al interior de la protesta. O sea, esta idea de un solo pueblo. No, no. Había distintas miradas y también había, insisto, estos discursos de clase. Hay otros etéreos y elevados. Este es uno de los favoritos. Evade y trasciende, además con Z e Y, ¿no? Evade y trasciende. Hay palabras grandes, rayados grandes. Esto sí, esto es un rayado no improvisado. O bueno, quizás sí, no tiene un logo, pero fuerza, fuerza, si bien grande, con brochazo. Luchar por la dignidad. Ahí, claro, este sí, este rayaba en alguna brigada. Y hay otras mínimas. Ese, de hecho, es muy chiquitito. Bueno, ya no está, pero era muy chiquitito, era como con un lápiz así. Distopía, distopía. Y pasaba también lo que pasaba. Nosotros tuvimos, como yo les dije, 4 días en la calle. Miércoles 6, jueves 7, viernes 8 y sábado 9. Y el viernes 8 de noviembre a las 4 de la tarde pasamos, esto me parece que es la esquina de Merced con Miraflores, y así estaba la fachada de ese banco. Y pasamos al día siguiente para hacer otras manzanas de este recorrido y al día siguiente a las 11 ya había sido rayado el día anterior completamente y había una persona iniciando con agua ras, funcionario del banco externo, borrándolo. Y es lo que pasaba a la intensidad. De hecho, pues pasamos ese día al final y él ya seguía avanzando con su borrado. Es decir, esta lógica permanente. Los dedicados a Sebastián, recordemos, calentemos la escena. Fuera Piñera, muchos de esos. Renuncia Piñera, muchos de esos. Piñera come pizza, que nos hace recordar esta imagen, ¿cierto? A esta altura del partido onírica del Piñera comiendo pizza en el cumpleaños de su nieto, el 18 en la noche a las 11 de la noche, en Vitacura. Sebastián Maduro, este buenísimo, ¿eh? Sebastián Maduro, haciendo la síntesis en este caso, de dos personajes de sello tan distintos. Piñera, la acusación te espera, además con una letra así bien como acusación constitucional. Bueno, no lo esperó en todo caso la acusación, ¿eh? A la policía. Y aquí está una selección larga, porque fueron obviamente la policía los principales depositarios del odio, incluso más que la élite política, incluso mucho más que la élite empresarial. Fue la policía. Alguien dirá nada nuevo, pero bueno, siempre hay que mirarlo con atención. Entonces, a la policía, y ahí hago la selección de los mensajes infinitamente ofensivos, porque la creatividad era para ver quién lograba hacer algo más ofensivo. El ACAP clásico, ¿cierto? Repetido en todas partes, eh, con este acrónimo muy interesante. La idea de la yuta asesina, además con muchos de este tipo de rayados con stencil, performáticos, con una mano ensangrentada, etcétera. Eh, Esto en distintos idiomas. La policía está matando gente en inglés. The police are killing people. En realidad el afichito decía is, se equivocó. Entonces alguien lo rayó y dijo no, no Darío, no es the police is killing people, es the police are killing people. Eh, los pacos quemaron el cerro. Este rayado tiene una historia porque esta puerta está por Santa Lucía, justo al frente del cerro Santa Lucía, que si se recuerdan, en esas primeras 2 semanas hubo un amago de incendio.
y después se descubrió que había sido se le echó la culpa a los vándalos, pero en realidad habían sido carabineros con unas lacrimógenas que prendieron y se quemó una partecita pequeña, pero una parte del cerro. Entonces, al frente de este incendio, 2 días después, escribieron los pacos quemaron el cerro. Disculpa, Ari, una Eh, cosa cortita. Es Dale. interesante porque muchos rayados, no solo los que tú sacaste fotos, sino, pero también, pero en muchos rayados en todas partes se daban noticias. Era una cosa como muy medieval, ¿no? De que te daban la noticia y te decían cosas que eran simplemente eh, descriptivas. No tenían Sí, nada. Entonces describían una situación que había ocurrido para que tú supieras. sí. Era muy notable porque eso era un cuestionamiento, obviamente, a los medios de comunicación. Totalmente, de verdad, yo creo que esa es una muy buena analogía, porque más, y que yo creo que es esta cosa que probablemente muchos de quienes nos están viendo recuerdan, endulzado, edulcorado con el paso del tiempo, pero que tiene una raíz correcta, que era que tú te encontrabas en un sentido de comunidad nunca antes y nunca después en los últimos 50 años, o por lo menos desde dictadura. Esa sensación de efectivamente, porque además, y por lo tanto la gente caminaba, como estaba interrumpido el tránsito durante varias semanas de arterias principales, o en algunos horarios, uno volvía a recuperar la calle como si fuera un paseo. Y en eso también, insisto, justamente la literalidad del mensaje conversaba con ellos mismos. Pasamos en algún minuto a ser una especie como de aldea. Totalmente. No te cases con un Paco. ¿Ah? Rayados así divertidos. Fíjate las letras. Y esto, aquí no hay ningún discurso sofisticado. Esta es gente que por primera vez agarró una lata de spray. La paca no es compañera. Eso fue una discusión muy interesante que tiene todo un ribete. De hecho, da para hoy para dar una discusión en el mundo del feminismo. Estábamos insertos en la cuarta ola en este tiempo, recordemos. La paca no es compañera, ¿ah? La paca no es sorora. ¿Era o no era? O no? Por el hecho de ser paca, dejaba de ser compañera de la perspectiva, digamos, de la sororidad feminista. Bueno, es una discusión abierta. Aborta por si sale Paco. ¿Ah? La reivindicación también radical. O sea, ya cada vez, fíjate el nivel de ofensa. El feto Paco, esto es un rayado que duró un buen tiempo, ya lo borraron. El feto Paco, que además era, obviamente, mucho humor negro. Y fíjate algo ofensivo contra los pacos, es decir, me enfrento a la muralla, al muro. ¿Qué le puedo rayar? Que sea, no sé, bueno, eso, algo ofensivo contra los pacos, lo que sea. Ponga usted mismo que está pasando por el frente, póngale contenido. Y bueno, y este probablemente que es de los más groseros, Paco los meo con regla. ¿Ah? Eh, Claramente de los más groseros, de los más ofensivos, por supuesto también llenos de humor, un poco lo que siempre pasa en este tipo de situaciones. Hay a veces también rayados creativos, humorísticos, musicales, como este, que se mueran los pacos, que se mueran los pacos, que se mueran toditos, 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 toditos los pacos que se mueran, haciendo alusión al cantito aquel. Hay interpelaciones a nosotros. ¿M? Mata al fascista que llevas dentro. También había algunos que entendían que la cosa no era tan simple, ¿ya? Que también había una interpelación personal. Mata al Paco de tu cabeza. ¿Ah? Nuevamente, hay mucho rayado que también describe esta situación. Hay lo que hemos llamado, encontramos muchos cadáveres exquisitos, es decir, rayados sobre rayados, pero para que se entiendan, distintas personas, distintos días en que aparecen estos rayados como evade como Piñera, Piñera vende patria, sueña despierto, para no vivir dormido, Paco Hueón, vergüenzas a tu hijo, revolución, etcétera. Nunca más dictadura, vivir en paz, Paco violador, Estado asesino. Fíjate, son 4 rayados distintos y conversan entre sí. Es bien impresionante. Las paredes hablan. Bórrame, no más balas. Porfa, no me borres. Sándwich a la horca. Sándwich es. ¿Se acuerdan quién es Sándwich o no? Chadwick, que era uno de los apelativos que se le decía. Sándwich a la horca. Paco Longi come caca. Condena para Piñera y todos sus bastardos. ACAP. Todo en un mismo muro. También había rayados que planteaban que en realidad no era mi problema, que la situación que vivía el país no era como nos hacían pensar temas de salud mental. No dejes que calle en tu rabia con clonazepam. Había muchos rayados, varios rayados en esta perspectiva. No era depresión, era represión. Eh, Estoy bien. Este es uno de los rayados que a mí más me gustó ver, digamos, la capacidad de esta cara de esta contradicción, ¿cierto? Estoy bien, una cara triste. Muchos rayados feministas, ni yuta ni tuya, un rayado magnífico ese, ni yuta ni tuya.
Capitalismo más patriarcado igual prostitución. También abre una discusión que no es obvia ni siquiera en las propias huestes feministas, digamos, cómo enfrentarse a la temática de la prostitución o el porno desde posiciones feministas. La industria sexual también es neoliberal, deja de consumir mujeres. Hay rayados herejes, muchos rayados herejes. Muy bueno, justamente en la sala de lectura de la ciencia cristiana, Dios no existe, ¿no? Y los que hay fuera de las iglesias, nosotros teníamos una iglesia en este cuadrante, cura degenerado, Dios no existe, que arda la iglesia, violadores. Mamá, ya no reces por mí. ¿No? Iglesia calla mientras nos torturan. Estará en el mismo, hemos hablado de instituciones, estará en el mismo lugar los carabineros, estará en el mismo lugar la iglesia 5 años después, los más y los menos, esto lo conversamos mucho con Alberto en su tiempo, es interesante esto de que esta aritmética, en este caso más pitos, menos pacos, más misa, perdón, menos misa y más miso, ¿ah? El fármaco para poder abortar. Eh, Menos pacos, más pilas. Menos pacos, más travestis. Y aquí, más arenita y menos Carol Dance. Ese uno, eso no es muy bueno. Pero además interesante, porque no solo en contra de Carol Dance, sino que reivindicando a Arenita. ¿Ah? Eh, y bueno, finalmente voy terminando, o sea, de hecho termino, la historia es que se encuentran, y esto, déjame solamente terminar con estas últimas tres fotografías, Alberto. Esto se cuenta en el libro, pero insisto que supongo que algunos quienes nos están viendo no conocen la historia, ni tienen el libro, ni han estado en alguno de los seminarios. Es que con Julio Pastén, como digo, estábamos, creo que fue el día viernes, claro, fue el día viernes, y pasamos por esta, o el día jueves, 5 o 6 de noviembre, y pasamos, esto es uno de los muros exteriores de la Biblioteca Nacional, en Calle Moneda, entre Maquíver y Miraflores. Y de repente vemos ese cartel que dice, nos roban el agua, la vejez, la salud, la vivienda, la educación, pero no nos robarán la fuerza para luchar. Vamos Chile. Y estaba, como ustedes lo ven ahí, puesto entre la reja, o sea, como afirmadito en la reja. Es un cartel. Pero también nos fijamos subsidiariamente, al principio no subimos leerlo, lo que está en el muro. Yo se lo voy a traducir porque me costó. Dice, él, hay un uno que interpretamos que es primero. El primero que saca el letrero es la maldición del pueblo. Juanito. Nos demoramos a distinguir porque está sobre unas cuestiones rojas, etcétera, pero eso es lo que entendimos. El primero que saca el letrero es la maldición del pueblo, Juanito. Y cuando llegamos a ese lugar con Julio, tomamos la foto, nos quedamos mirando mucho rato, miramos para todas partes y dijimos, ¿pero qué? ¿El letrero será el de al lado? Y lo descartamos porque el letrero al lado es sencillamente un cartón que podría haberse puesto media hora antes. Nos fuimos. Y 2 días después, esto fue un día jueves, y 2 días después, ya recorriendo el día sábado en la mañana, que fue el último día que hicimos registro fotográfico en otra de las manzanas, llegamos y cuando estábamos tomando en la cuadra, en Moneda, pero cruzando la calle, estábamos tomando fotos ahí, se nos acerca una persona, nos llama, un cuidador de auto, y nos grita. Y dice, oye, vengan a tomarle foto a mi letrero, vengan a tomarle foto a mi letrero. Y entonces como que, no, si es que ya fuimos ayer, y de repente nos pegamos el cacho, y le pregunto yo, cruzando la calle, ¿tú cómo te llamas? Juanito, me dice. Ahí estaba Juanito, ¿cachai? Y efectivamente era real. Alguien le había pasado ese cartel como una semana y media antes, le gustó, se lo llevó a ese lugar, él cuidaba ahí autos, lo dejó puesto y él efectivamente rayó lo que le mostré antes, que nadie le saque el cartel, por lo tanto rayó con un crayón, etcétera. El que saca el letrero es la maldición del pueblo. Juanito. Así que nada, los Buenísimo. múltiples significados y cosas que pasaron en esos días hace 5 años, Alberto. Y bueno, y vamos entonces a tratar de diseccionar al fantasma del estallido y tratar de entender cómo se permanece presente y cómo hay una especie de línea recta que viene antes del estallido y que continúa ahora, que obviamente es problemático porque quienes levantaron propuestas impugnadoras de ese orden esperaban que no fuera una línea recta, eh, y hay gente que cree que no es una línea recta, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco y vamos a mirar entonces qué nos dice
que nos dice un poco la evidencia, ¿no? Lo que tenemos al respecto. A ver que esta cosa. Aquí está. No tiene muchas cosas abiertas, es un problema. Pero bueno, Sí, tiene que mostrar las adecuadas y no las que no corresponden. es la historia de mi vida. Partamos con la desigualdad, que obviamente todos sabemos que fue el principio, y al principio, ¿qué fue? Diría la Biblia. En el principio fue la desigualdad, ¿no? América Latina es el continente más desigual del mundo. Esto tiene relación con muchos factores, entre otros las tendencias oligárquicas que se produjeron en América Latina. Y consideremos que Chile es el país que históricamente es considerado desde el punto de vista de las oligarquías latinoamericanas como uno de los países más oligárquicos, ¿no? Estas tendencias producen una cierta inestabilidad política en general, ¿no? En Chile, en el caso chileno, los niveles de inestabilidad son más bien discutibles en el sentido de que ha habido mucha inestabilidad política, pero en otros países de América Latina ha sido mucho más intensa, ¿ya? Pero eh, Chile es un caso de oligarquías que construyeron instituciones y construyeron un relato institucional que les ayudó a mantener un cierto control del escenario y también un escaso espesor del espacio público que ayudó a mantener de alguna manera un poco aislada la crítica, ¿ya? Y no estamos muy acostumbrados a esa repartición de disensos en general. Ha quedado claro por derecha y está quedando claro por izquierda. Em, Toda desigualdad presiona los fundamentos de un orden social. La palabra clave aquí es la legitimidad. La legitimidad es el bicho más extraño del sistema político, de todo el análisis de la política. La legitimidad es un fenómeno cultural que provee rendimientos políticos. La legitimidad no ocurre en un escenario político, ocurre en un escenario cultural, en el sistema de valores. Em, es la adecuación de objetos entre sí, la verosimilitud de objetos entre sí, y eso produce una sensación de encaje, de encuadre, de legitimidad. Eh, y por tanto, no es el procedimiento perfecto lo que confiere la legitimidad, sino que es las creencias de las personas. Si las personas creen que el emperador de Japón es hijo del sol, creen en el emperador y le dan legitimidad al emperador. No necesitan que el emperador sea buena persona, no necesitan que sea simpático, no necesitan nada de eso. Entonces, la legitimidad es un bicho muy extraño, que a veces premia cosas raras, pero es así, funciona así. La legitimidad en Chile se cayó radicalmente, fundamentalmente en el 2011, venía ya bajando, pero ante la pregunta ¿cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en el país? Chile, el 2011, era el país con mayores niveles de injusticia percibida. En términos de datos, la verdad es que había un cúmulo de países que estaban, entre ellos Brasil, Chile y otros, que estaban en niveles de desigualdad importantes, objetivamente. Pero subjetivamente Chile era el que estaba peor. La legitimación de la desigualdad en Chile tiene una historia. Hay dos grandes matrices culturales que son las que trabajamos en una investigación que hicimos con Carlos Azócar y con Carla Azócar. Em, y a esa investigación encontramos que había una histórica, la más importante, el más importante fundamento de legitimación de la desigualdad es lo que llamamos el Chile profundo, la cultura hacendal. Una investigación que partimos en el 2008, desarrollamos la parte empírica el 2009, el 2010 y el 2011. Fue un trabajo muy grande por todo Chile, muchas encuestas, muchas entrevistas, muchos focus group, en fin, un trabajo gigante. Em, y nace, entre otras cosas, este libro, donde hay dos grandes matrices culturales que fundamentan la desigualdad. El Chile profundo, como les decía, esta cosa de que el chileno es flojo y entonces, en fin, por eso es pobre y ese tipo de cosas, ¿no? Em, y por otro lado, el Chile del emprendimiento, la cultura neoliberal, donde en el Chile profundo la riqueza, quien la tiene que esconderla porque es de mal gusto contar plata delante de los pobres. En el Chile de emprendimiento, la cultura neoliberal establece más bien que hay que mostrar lo que tienes y mostrar el éxito y, de hecho, ostentar el éxito. Son dos mecanismos completamente distintos
el que ha sostenido, eso es lo que encontramos en la investigación, el que ha sostenido la legitimidad del sistema es el Chile profundo. El Chile del emprendimiento, bajo la cultura neoliberal, es una máquina de corrosión de esa legitimidad. Em, entonces, los pilares del nuevo orden neoliberal no se sostenía sobre sí mismo, requería el subsidio cultural de las formas antiguas, de los fundamentos de la vieja forma de desigualdad. 2011 va a marcar la disrupción del orden. Es un fenómeno mundial. Viene la crisis del 2008 y la crisis del 2008 se traduce socialmente en una gran crisis del 2011. Son muchísimos países. Aquí tenemos un ejemplo de lo que fuimos haciendo respecto a a la sistematización de los casos. Aquí vemos algunos solamente. Vemos Jordania, Omán, Arabia Saudita. Aquí están las famosas primaveras árabes. Men- Bueno, súper falso que era la primavera árabe, pero así fue el nombre que se le puso, ¿no? El caso jordano es la inspiración y de ahí vienen los otros países. Bueno, este listado fuimos poniendo además las causas correspondientes. Aquí no se ve cuál causa es cuál, porque no es lo que queríamos mostrar. Queríamos mostrar que hicimos esto con todos los países, para saber cuántos países eran. Y luego lo hicimos para, aquí tenemos, por ejemplo, los siguientes años, tenemos Irak, qué sé yo, Francia, España, y vamos llegando a países que tenían otras causas distintas a la primavera árabe, que fueron muy importantes. Habitualmente ocurre así, habitualmente ocurre así, que hay un tema que tiene muchos países y otros que tienen temas muy diferentes, pero que también son muchos. Hay una protesta global, de hecho, el octubre 15 del 2011, que es el famoso movimiento de los indignados, la protesta de los indignados, el Parque O'Higgins, en el caso chileno. El elemento central es un cuestionamiento de las élites. Em, Ahora, veamos un poco las coyunturas globales de protesta. 2011 y 2019 se consideran los grandes años de las protestas globales. La revista Time eligió el 2011 el personaje del año al manifestante, al protester. Eh, el 2019 lo mismo se planteó y algunos medios nuevamente hablaron de las protestas como el gran fenómeno del año. Esta infografía de AFP, por ejemplo, muestra un conjunto de países, no son todos, pero un conjunto de países donde hubo grandes, grandes protestas, en rojo donde además hubo muertos, entre ellos Chile, ¿no? Eh, el año 2011, más de 50 países experimentaron intensas protestas o explosiones sociales. El año 2019, más de 60 países. Cuando decimos 2011-2019, siempre hablamos de el año anterior y el año posterior también, ¿ya? Porque normalmente se concentran en esos procesos. En todo caso, el 2019, en octubre, son 14 países, todos juntos. Aquí tenemos los cuatro grandes ciclos de protestas del siglo XX-XXI, pero vinculados después de de la Segunda Guerra, ¿no? Nos encontramos con el 68, las protestas del 68, con 30 países involucrados. El 89, el 68, movimiento francés, ¿no? El mayo del 68, que articula una visión sobre contra las autocracias, un movimiento más democrático, la imaginación al poder, un movimiento con muchas connotaciones de un nuevo, también de un nuevo socialismo. Hasta ahí las izquierdas eran izquierdas bastante duras, bastante cercanas a la órbita socialista soviética. Eso se modifica radicalmente. Eh, Año 89, la caída de la Unión Soviética. Ahí el grueso de los países que explican son países que caen. De hecho, se transforman en otros países y se acaban países y nacen países nuevos, en fin, se producen muchos cambios. El 89 se llega a casi 40 países. Entre el 69 y el 80, perdón, el 68 y el 89 pasan 21 años. Entre el 89 y el siguiente ciclo, que es el 2011, pasan 22 años, más o menos lo mismo, y sube también de manera intensa y se aproxima a los 54, 55 países involucrados. Y luego salta nuevamente, pero ya no cada 20 años o 21 o 22 años. En 8 años salta al 2019
con 68 países, un tercio de los países del mundo, un tercio de los países del mundo, más de un tercio de los países que están en Naciones Unidas, un tercio de los países del mundo. Chile fue en ambos años, 2011 y 2019, uno de los países más intensos en la protesta. Si miramos el tiempo de duración de los conflictos, la cantidad de población comprometida con la movilización callejera, las protestas, la cantidad de gente que fue a las protestas, los resultados son abrumadores. Chile sería el país más intenso por cantidad de tiempo y por movilización en las calles, ya sea en términos absolutos o relativos, o sea, en proporción a la población, o ya sea en términos absolutos. Aquí hay un proceso donde entre 2011 y 2019 vemos un claro incremento disruptivo en Chile. El tamaño de las protestas verifica un aumento grande, pasamos a tener 100 comunas donde hubo manifestaciones grandes. Los informes de Carabineros establecen, por ejemplo, comunas de, qué sé yo, 15.000 habitantes que tuvieron protestas el 26, 27 de diciembre, o sea, justo después de Navidad, una cosa insólita, ¿me entienden? Los tiempos de aceleración y catálisis del inicio de las protestas hasta su clímax fueron cada vez más breves. Si ustedes se fijan en el listado, los tiempos de calentar el escenario del 2011 eh, parte fines de abril, mayo, y en agosto es un clímax. Es allí el clímax. Y en realidad se había comenzado en marzo con el movimiento de Hidroaicén, porque esto es una continua en realidad la protesta. El 2012 eh, es mucho más débil, ya ocurrió la manifestación de energía. El 2016 es muy rápido, el 2016 entre que parte la crisis con unas declaraciones del señor José Piñera hasta que la cosa se transforma en una gran movilización, pasa menos de un mes. El 2018 también es muy rápido como crece el movimiento feminista, y el 2019 el crecimiento es intempestivo. La verdad es que hay que separar la protesta previa de lo que viene después, aunque hay una continuidad fenomenológica y hay una continuidad en que es esa protesta la que se convierte, la verdad es que la naturaleza de una cosa y la otra no tienen nada que ver. Por tanto, efectivamente hay un salto que se produce muy rápidamente durante el viernes 18 de octubre, directamente, que no tiene nada que ver con los fenómenos anteriores. Los anteriores producen las condiciones, por supuesto. Eh, las definiciones temáticas, el 2011, 2012, 2016, 2018, son claras. Educación, AFP, zonas mineras, regiones aisladas, en fin. 2019 es difusa y expansiva. Esta cosa se va para todas partes. Los liderazgos del 2011 son muy estructurados, el 2012 menos, pero también lo están. De hecho, Gabriel Boric desde el 2012. El 2016 son estructurados, pero son débiles. Y el 2012 y 2011 son fuertes, y muy fuerte el 2011. El 2018 es desestructurado, el 2019 es desestructurado, y al mismo tiempo débiles los liderazgos en ambos años, aun cuando la del 2019 sea la más fuerte de todas. Y el impacto institucional es muy alto el 2011, o sea, es alto el 2011 y muy alto el 2019. Vean las diferencias si el país es gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo. Vean el salto que se produce entre 2010 y 2011. Caída de 26 puntos, 26 puntos. Esta cosa se mueve 1, 2, 3 puntos en el año. Menos 26, menos 26. Y ahí, aquí es donde la derecha, viendo este tipo de datos, dijo, no, no pasa nada, esto es fiebre que se va a quitar. Una política pública que fracasa se transforma en una herida constante, hemorrágica, que cuesta dinero y legitimidad a la vez. Cuando una política pública que fracasa tenía que ver con el todo del funcionamiento de la política y de la sociedad, se producen este tipo de situaciones. El Transantiago, en este caso. Eh, la crisis institucional parte el 2011 con la caída de la Iglesia, con el caso Caradima. Pero luego se suman los partidos políticos y el empresariado al cóctel completo. En 2011 queda impugnada la Iglesia, los partidos políticos y el empresariado. Un modelo de Estado subsidiario que genera distorsiones y fragilidad en la vida cotidiana, y un modelo económico que genera una modernización de escaparate, son los elementos cuestionados en este proceso. Tenemos aquí la famosa distinción con la cual se hacían las políticas públicas, que es el ingreso por quintiles,
en circunstancias que la realidad no era parecida a esta, sino que era esta. Esta es la realidad. Y esto siempre trato de explicarlo de una manera muy sencilla. Hoy día seguimos con este problema. La gratuidad llega hasta aquí. O sea, si yo estoy aquí, no pago nada el de la universidad de mi hijo. Pero si yo estoy aquí, tengo que endeudarme. Tengo que pagar la educación de mi hijo. Ahora va a ser sin intereses. Ya, genial, fantástico. 400.000 pesos mensuales. 400.000 pesos mensuales. Ok. Más matrícula. ¿Ya? Entonces son 4,5 millones al año. Por 5 años. Estamos hablando de más de 22 millones de pesos. Ah, genial. O sea, yo por esta diferencia, que es de 30.000 pesos el ingreso mensual, de 5.000 pesos entre este y este, pasas de pagar cero a pagar 20 millones, 22 millones. Depende de la carrera, esa es la barata. Entonces después me voy aquí, 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 y resulta que de aquí para adelante se establecía en su momento que ya no habían ni beneficios de crédito ni nada. Aquí se las arregla cada uno porque está el 20% más rico de la población. El 20% más rico de la población estaba muy cerca del otro 30% de la población. Entonces, estas formas de funcionamiento fueron dañando porque tú decías, esto no funciona, y te han escuchado mil veces, le dieron el beneficio a no sé quién y a mí no me lo dieron, y todo ese tipo de problemas. Las variables todas estaban mostrando cosas. Los suicidios crecían intensamente en pocos años, más del doble en 15 años, entre el 1995 y el 2011, por ejemplo, de 807 a 1.657. Pero Chile era un país exitoso. Ahí está un alto nivel de PIB que se alcanza con varios momentos de saltos, luego plano, luego sube nuevamente y nos encontramos, por ejemplo, el 2011 con un año muy bueno, un salto importante. En medio de ese salto de ingreso económico hay grandes protestas, muy exitoso. Chile, primer lugar en los índices en casi todos los elementos, casi todos los elementos. Índice de desarrollo humano, desarrollo democrático, PIB, en fin. Pero Chile experimentó el 2011 una crisis de legitimidad a partir de las dificultades que tiene la vida en Chile. Dificultades que suponían un desequilibrio en medio de un país próspero y que apuntaba a la promesa del desarrollo. La desigualdad era el símbolo de esta crisis y la educación su síntoma explosivo. Y aquí está un punto, todo esto que estamos viendo, en algunas de las distintas presentaciones que he hecho, lo hemos puesto. No es nada nuevo todavía. Esto es importante porque hay una continuidad. ¿Qué decimos? Hace mucho tiempo, el ideal del mérito entraba en crisis. La educación entra en crisis existencial. La discusión sobre la financiación de la educación no redunda en una solución educativa. El siguiente cuestionamiento, cuando se pierden los valores centrales, suele radicarse en las élites. Si el orden social no tiene sentido, el poder no tiene sentido. Aquí vemos a las élites, todos ellos en el cementerio, ¿no? Entonces, lo que se hace necesario por parte de las élites cuando viene esta situación son las respuestas políticas a las crisis. Desde el 2011 en adelante, la primera respuesta política se llamó nueva mayoría. Con el apoyo del Partido Comunista, con el apoyo de RD, la nueva mayoría. La segunda respuesta política a la crisis fue la creación del Frente Amplio por el lado izquierdo y de Evópoli por el lado derecho. Ambos grupos, ojo, ambos grupos a la izquierda de lo que existía en su sector. La tercera respuesta política a la crisis fue el nuevo rol de los extremos políticos, adquiriendo un nuevo peso en el sistema. Aquí se produce algo parecido a lo que pasó en España con Podemos y Vox, que ya el Frente Amplio no produce, como también pasó en España, el Frente Amplio chileno no produce el fenómeno Evópoli, como en España Podemos produjo Ciudadanos primero, sino que al no funcionar la respuesta se va al otro extremo, surge un extremo. Y la cuarta respuesta política a la crisis es el proceso constituyente que va del 2019 al 2022. Esos son los cuatro elementos.
Eh, bueno, de más está decir que todas estas respuestas fracasaron. Todas, todas fracasaron. Las respuestas políticas no han sido capaces de una respuesta real. Podríamos sumar, pero no ha terminado, pero es evidente para dónde va, que una respuesta política también sería el gobierno de Gabriel Boric, y también habrá fracasado. Yo sé que duele, yo sé que, pero bueno, ahora nos vamos a poner a no decir la verdad después de que tanto luchamos por decir la verdad, ¿no? No. Optamos en su momento por una prótesis. Habíamos pensado en una asamblea, después dijimos, bueno, pero convención igual, y después consejo, consejo constitucional. ¿Qué hay detrás de todo esto? El malestar. Primero, el malestar hay que salir de la lectura facilista del malestar. Es cierto que los problemas sociales alimentan el malestar, que aquí hay problemas sociales y esos problemas sociales alimentan el malestar. Pero el malestar no es problemas sociales solamente traducidos en malestar. Lo que pasa es que los problemas sociales, a través, cuando se juntan con el malestar, que es otra instancia, van a producir un aumento en los problemas políticos, un aumento en los problemas económicos, y los problemas políticos e institucionales van a también a producir problemas económicos. Entonces, el malestar es un bicho que genera mucho daño por este proceso. El escenario. Este es un ejercicio que yo hago metodológicamente para poder seguir cómo están las élites. Agarro los 10 mejores de cada año. La CEP pone los número X 30 políticos más importantes y los mide, ¿no? Y hay quienes ganan, en este caso, por ejemplo, estamos en la CEP número 49, en junio del año 2005, Ricardo Lago, 70 aprobación, 12 rechazo. ¿Ah? ¿Cómo les gustaría tenerlo ahora? Una cosa así. Bachelet 69, 12. Bueno, promedio del delta anual, 35 puntos, o sea, el promedio de los 10 mejores de todas las mediciones que hizo la CEP ese año, 35 puntos en positivo, más 35. Estamos haciendo un delta porque estamos restándole el rechazo a la aprobación. Entonces el delta de Lago era 70 menos 12, 58. El delta de Girardi, que estaba décimo, 42, 22, era 20 más 20. Ahí tenemos la 49, la 50. Bueno, les quiero contar que el delta de la élite política se ha movido así desde el 2000 en adelante. Se ha movido así. Marcamos aquí unos momentos de cierta planitud, aun cuando aquí hubo una caída muy grande, pero aquí se volvió, pero aquí ya está hecha la herida y se cae y se cae. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos, cuando partimos el 2000 tenemos, en los mejores tenemos casi más 50 puntos, o sea, son como que el promedio son que tienen, qué sé yo, 70% de aprobación, ¿no? Y 23% de rechazo. Es espectacular, espectacular. Bueno, el año 2019, 2020 pasamos por debajo del cero. Este es el movimiento de los reclamos de superintendencia de pensiones. Miren cómo después del estallido pega un salto gigante. Miren el 2018, cómo empieza a subir hasta el 2019, reclamos en la superintendencia de salud. Uno, cualquiera cosa que mire, mire el CERNAC, lo que ustedes quieran, los reclamos en las municipalidades, todo se mueve así. Em, ¿Qué es el malestar? En la sociedad solo hay dos grandes fuentes de energía, el poder y el malestar. El último no es la carencia de poder, es la energía que se produce y no se disipa cuando el poder está en su proceso de estructuración. Cuando no está estructurado y se está tratando de estructurar, el poder produce malestar. En sus escenarios de incertidumbre, en sus escenarios de intentar crecer, produce malestar. ¿Cómo funciona esto? Las acciones de las personas producen relaciones. La- las relaciones producen estructuras. Las estructuras pueden ser fácticas, de hecho, o normativas. Normas jurídicas, no, solamente no. También normas sociales. Todas estas estructuras juntas, fácticas y normativas, producen el orden social.
Las cosas son como son, decimos, fáctico. ¿Ya? Y las cosas deben ser de una manera, normativas. Y surge así un orden social, un orden que está basado en la facticidad, o sea, en la cantidad, en la estadística, en lo normal, durkheimianamente, en la frecuencia de ciertas cosas, y normativamente en aquellas cosas que consideramos que son relevantes, decentes, de sentido común, en fin, legales. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en esta construcción de la estructura, ¿ya? eh, vamos detectando que hay una transformación muy importante? La transformación weberiana por excelencia es la transformación en que uno agarra el poder y lo convierte en dominación. Es decir, el poder que es amorfo, no tiene ninguna forma, es genérico, se transforma en una cosa concreta, una cosa en instituciones, en estructuras institucionales que van ejecutando el poder en forma de dominación. Entonces, está el poder que es amorfo, está el poder que está formado en la dominación y está el poder que está formalizado en las estructuras normativas, en las leyes, en los requerimientos normativos y también sociales, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la energía no organizada que se produce y que no se disipa? ¿Qué pasa con este proceso de paso de lo amorfo a lo formado? ¿Por qué habría de existir energía no organizada? Preguntémonos. ¿Por qué habría de existir? Porque los procesos de interacción que buscan organización no son perfectos. No todas las decisiones en la sociedad que la sociedad ha definido tomar son, por ejemplo, financiables. No todos los problemas que se enfrentan son realmente comprensibles con las matrices culturales existentes. No todas las normas de un momento tienen relación con ese momento. Estos son desequilibrios corrientes. Gran parte de los procesos de incorporación de la energía caótica en la sociedad a un orden son de carácter ritual. El rito y más tardíamente las instituciones canalizan la energía de la sociedad. Lo que hacen los ritos y las instituciones es organizar una energía que es amplia, compleja y la meten dentro de una cajita y te dicen pase por aquí, no sea disruptivo. Em, la coronación de un orden social está en la construcción de una imagen de mundo, porque la imagen de mundo te va a dar comprensión del mundo, te va a dar aprehensión del mundo y por tanto vas a poder transformar la organización en mensajes, en comunicaciones. Y eso produce legitimidad. Pero, ¿qué pasa cuando la comprensión del mundo se acaba? Bueno, la comprensión del mundo terminada, acabada, disminuida, reducida, se llama malestar. El malestar no son los problemas sociales, es la pérdida de comprensión para qué sirve la institucionalidad, para qué sirve la experiencia política, para qué sirven las cosas. Eso es el malestar. No sirve para nada, todos los políticos son iguales. Exacto, exacto. Y lo peor de todo es que cuando tú empiezas a entrar en ese juego, lo que empieza a ocurrir es que la política empieza a avanzar también en ese camino, cada vez más. Pero bueno, vamos a los desequilibrios normativos. Si en el proceso que va desde lo amorfo del poder a su formalización e institucionalización se producen desequilibrios que implican que queda energía sin procesar y controlar, esta se convertirá en una energía disruptiva que destruye la organización. El desequilibrio normativo es la incongruencia en la relación entre el ámbito operacional de la sociedad, toma de decisiones, burocracia, producción o circulación de bienes, con respecto a sus fundamentos valorativos y normativos. Hay un choque entre el sistema operativo y los valores que le tendrían que otorgar la base de legitimidad. Entonces, cuando el desequilibrio se produce, es cuando la operación, para poder operar, tiene que negar los valores que la sociedad promueve. Esto se produce en su primer momento el 2009, en mis investigaciones, cuando me voy dando cuenta que no me cuadra la relación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Para decirlo en simple, lo cualitativo decía que la gente en Chile consideraba que Sebastián Piñera era un poquitito guiña, pero tú mirabas las votaciones cuantitativas y la gente iba a elegir a Sebastián Piñera.
Porque tú empiezas a pensar que el sistema operativo requiere saltarte la norma. No sirve. El sistema operativo no sirve. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos del mérito. El mérito no sirve. Cosa que hoy día está totalmente... los niveles de denostación a ese tipo de mérito más tradicional son enormes. ¿Vieron ustedes, adelanto una cosa, ¿vieron ustedes el relato de la madre de la posible víctima de violación de Monsalve? ¿Vieron lo que ella dijo en el reportaje, no? El discurso de ella, más allá de la verdad o la mentira del caso, tiene que ver exactamente con esto. Yo a mi hija la formé, le- la hicimos estudiar, estudió ingeniería comercial, terminó su carrera, se fue a Santiago, prosperó en Santiago, le estaba yendo bien, es tan bonita, es una buena persona. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, ella hizo todo lo que había que hacer, todo. Aceptar las órdenes de su jefe, lo hizo todo. Todo lo que hay que hacer, todo lo que hace la gente buena, y la destruyeron. Ese es el relato. Ese relato, pónganlo de distintas maneras en muchas cosas, y eso es, ese es el tema. Las objetivaciones del mal estaban exigiendo una conducta normativa asociada a ese diagnóstico. Había que extirpar el mal, debemos condenar el mal, debemos sancionar al ejecutor del mal. Pero ¿qué pasa si esos objetos malditos eran la clave operacional del sistema? Es decir, en el espacio normativo donde es imprescindible definir lo permitido y lo prohibido, se recibían exigencias operacionales en favor de la sostenibilidad indispensable de los objetos que por su parte habían sido declarados malditos. Esta planta no debería existir, pero la necesitamos. El carácter maldito complica las cosas en proporciones sorprendentes. No se trata de la referencia simplemente negativa sobre la valía de algo. Lo maldito está maldito, es una maldición. Es una condición antropológica donde hay un elemento que es sagrado. La maldición, como la bendición, son sagradas. La maldición no es el mal, es la garantía del mal. Grandes procesos de alta legitimidad política generan que la energía de la sociedad pase por los canales institucionales y reducen las dinámicas de malestar. El plebiscito logró canalizar, después de que toda la gente decía, no, esto no, 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 y de repente canalizó. Las coronaciones en las monarquías son muy importantes para producir ese traspaso institucional, generar una legitimidad. Y el rito tiene que ser perfecto, por eso el problema de Carlos cuando asume que con sus manías y esas cosas lo arruinó, ¿no? Tanto el poder como el malestar suelen aparecer socialmente a partir de semantizaciones. Las vimos con Darío. Max Weber señala que los intereses necesitan las imágenes de mundo para avanzar y desplegarse. Los intereses no pueden andar solos por la calle. Necesitan Él dice, los intereses son como los trenes. Necesitan rieles y los rieles están hechos de imágenes de mundo que los procuran posibles. El capitalismo no pudo crecer hasta que no tuvo un- una línea férrea que fue la ética protestante y el valor de la riqueza que ellos le daban. Todo valor, diríamos con Nietzsche, nace de una fuerza. Todo valor nace de una fuerza. El poder es una fuerza que nace de una voluntad que fue capaz de encontrar los recursos para conseguir eficacia. El símbolo estallido, en 2019, es muy preciso para referir al malestar. Refiere al hecho de pasar por un camino que no es el institucional. Va a haber que saltarse las cosas. El movimiento del 2011 es estatista. El movimiento del 2019 es antiestatista, es anarquista. El malestar siempre tiene tres dimensiones. Una expresión subjetiva basada en el miedo a los otros. Un segundo elemento, la deslegitimación de los sistemas operativos, de los gobiernos, de las empresas.
Y en tercer lugar, el sinsentido, la sensación de que en realidad no hay referentes, no hay identidades, en fin. Estas miradas son solamente los síntomas. Nuestra tesis es que el grueso de la comprensión sobre el malestar social es en realidad una observación, aunque acuciosa, centrada en la dimensión que llamaremos descontento. La mayor parte de los estudios que hay en el mundo trabajan en realidad una cosa que se llama descontento. Estos son síntomas que generan el aumento de probabilidad de irrupción, pero el malestar lo vemos como una energía social que, entendiendo las variables de superficie, moviliza estructuras arcaicas de las sociedades antiguas y cuestiona la dimensión de lo sagrado, reflota el pasado. Lo podemos definir como una energía disruptiva generada por la pérdida de sentido en la experiencia social. Entonces, si revisamos los conflictos que se han producido en distintas partes del mundo, por ejemplo, y los clasificamos, tenemos distintos temas que causaron, y las causas son muy distintas en cada proceso. 68, por ejemplo, son mucho más los temas de desigualdad y pérdida de derechos sociales, y los temas de autoritarismo y totalitarismo. El 89, lo que aparece fuertemente es el tema del autoritarismo y totalitarismo, los problemas económicos, ¿ya? Los precios de bienes esenciales. El 2011 tenemos, por ejemplo, las denuncias de corrupción en el mundo son muy importantes. Nuevamente la desigualdad, los problemas económicos, ¿ya? El alza de impuestos. Y así vamos viendo cómo aquí tenemos un aumento del tema de la desigualdad, no, perdón, de las denuncias de corrupción, eh, la desigualdad, el tema de los precios. O sea, tenemos un cóctel distinto. ¿Por qué esto es importante? Porque el malestar traza una línea recta. ¿Se acuerdan de la línea recta que vimos cómo va creciendo? Pero la manifestación es diferente. ¿Qué significa eso? Que en realidad el tema no es lo importante. El tema no son los 30 pesos, ni siquiera son los 30 años. Es el conjunto del malestar y punto. En cada lugar es que elige un volcán por donde salir. A veces se juntan en el mismo volcán varios países, pero esto se manifiesta de maneras distintas. ¿Dónde habita el malestar? En el poder corrompido y o sin fundamento, en la exclusión de los espacios sagrados de la comunidad. ¿Qué pasa si a mí no me dejan participar de lo sagrado? En la injusticia, en la falta de acceso a lo básico, aquellas cosas que definen lo básico, que son una falta de la sociedad entera que no exista eso. Y el dinero, privado, egoísta, que aparece en un espacio sagrado. Esto es muy importante. El dinero egoísta en un espacio sagrado, que necesariamente es comunitario, junta todos los otros elementos. Es un elemento que es muy complejo de manejar. Los incrementos de malestar social parecen tener un síntoma relevante entonces en la desarticulación de las imágenes de mundo, reduciéndose la capacidad de unidad simbólica de espacios y tiempos acotados y situacionales. Dado que la unidad simbólica de las imágenes de mundo se ancla en los procesos éticos individuales y la construcción de sistemas de valores colectivos, la instancia ética se resiente cuando hay malestar social. Este es un indicador de malestar que está hecho con diversas variables, algunas encuestas, otras sacadas de análisis de un proceso de abstracción que hemos ido desarrollando con una tecnología de Big Data. Lo cierto es que lo que importa aquí es lo siguiente. Esta es la línea del malestar. Pero lo más importante es lo siguiente. Entendamos que el malestar es desde el cero hasta donde está la línea. Y desde aquí hacia arriba hay otra cosa que existe cuando el malestar, como contrario del malestar. Esto es el poder de las instituciones fundamentalmente. Esta línea marca el nivel de disrupción del orden social a partir del proceso de malestar. Y vamos viendo cómo va creciendo, cómo va saltando. Aquí casi llegó a la normalidad, pero vuelve. Y fíjense lo siguiente, aquí ya estamos con 70 puntos, es decir, tenemos 70 puntos de malestar
y tenemos 30 de gobernabilidad, por decir así. Esto el año 2016 llega aquí. No más FP, SQM Penta, en fin. Aquí estamos con 18 puntos. 2019, gobernabilidad, 7 puntos. Malestar, 93. Ah, no lo vimos venir. Este título le gusta a Darío, el Eterno, el Eterno. No, pero Darío, no te entusiasmes. El Eterno Retorno. Para decirlo como lo decimos nosotros, volveremos. Hay un movimiento circular o una espiral en este proceso que hemos descrito. Se vuelve a pasar por las mismas narrativas que manifestaron la crisis antes. Pero cada vez que una narrativa reaparece, lo hace afrontando diferentes capacidades de resistencia al sistema político. El sistema político viene de estar lesionado, herido, cada vez soporta menos, cada vez aguanta menos, cada vez se le rompen más recursos, tiene cada vez menos resistencia. Este movimiento, este movimiento que estamos describiendo es lineal y decadente. O sea, hay un movimiento circular que es en espiral, donde se vuelve a pasar por las mismas narrativas que se pasaron antes con una nueva manifestación del mismo problema. Y tenemos además un movimiento que es lineal y decadente, que va hacia abajo. Si lo juntamos, vamos a tener un movimiento en espiral hacia abajo. Pero esto es lo importante. Hemos hecho una pequeña sistematización de los casos desde el año 2000 en adelante. Los casos que implicaron los grandes, grandes procesos de cuestionamiento de la institucionalidad. Desde el Mobgate e Imberlin, el 2002, el caso Spiniak 2003, seguía el caso Mobgate, en el caso 2003, 2004, el caso Spiniak, y así vamos avanzando hasta llegar al movimiento de los pingüinos, el 2006, el Transantiago, el 2007, las colusiones que tenemos varios episodios, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, en fin. Y así vamos viendo todos los temas. En los últimos años tenemos concentraciones más elevadas, pero tenemos aquí el 2011 y 2012 también hay una concentración muy elevada. Entonces, tenemos aquí todo el listado. Espinia, Mogate, Movimiento de Pingüinos, Transantiago, Colusiones, Barrancones, Hilo Aysén, Movimiento por la Gratuidad, Movimiento Aysén, protestas en comunas mineras, protestas en Freirina, oleada de denuncias contra ISAPRE, Paco Gay, No Más AFP, Mayo Feminista, Estallido más proceso constituyente, más plebiscito constitucional del 2020, rechazo proceso constituyente, caso Enel, caso Hermosilla, caso Audios, caso Cubillo, caso Monsalve. Bien, aquí está la narrativa. Aquí está la narrativa. Entonces, caso Spiniak, abusos sexuales asimétricos socialmente. Ese es el tema. Narrativa que surgió. Las élites satisfacen sus más oscuros deseos aprovechando su poder. Mobgate, Imberlink. Financiamiento ilegal de la política. ¿Cuál es la narrativa? Los políticos se venden a las empresas o sacan el dinero del Estado. Relación público-privado. Eso es lo que está en juego. Movimiento de los pingüinos. Postergación de la educación secundaria. Narrativa. La educación se ha postergado. Asimetría público-privado. Transantiago. Una élite y un sistema público incapaz. Narrativa. Los grandes proyectos son inviables para el Estado en Chile. No podemos hacer cosas grandes. Dicen puras cosas chiquititas. Colusiones. Las empresas se coluden. Narrativa. El abuso no solo ocurre en el trabajo, también en consumo. Barrancones. Grandes proyectos no cuidan medio ambiente. Narrativa. No es adecuado aceptar grandes proyectos. Hidroaicén, la polar. Daño ecológico más tradición en el mercado.
Una obra demasiado grande es un problema y traición a los deudores. Dos empresas que dañan el sistema. Movimiento por la gratuidad, no más lucro, gratuidad. Los privados no pueden prestar servicios sociales. Movimiento Aysén. Regiones, las regiones están postergadas. Solo las regiones mineras obtienen la atención de Santiago, centralismo. Entonces tú dices, oye, resulta que las mineras están, el movimiento Aysén dice, las regiones están postergadas, solo mineras reciben atención, pero justo después, pero inmediatamente después, aparecen las protestas de las zonas mineras que dicen que están postergadas y que las comunas mineras no tienen los beneficios de la riqueza que producen y que hay centralismo. Protesta en Freirina, que nace con un tema de malos olores, pero se transforma en maltrato, indignidad, centralismo. Oleada de denuncias contra la ISAPRE. El sistema de salud es fraudulento. Los privados no pueden prestar servicios sociales. Narrativa. El Paco Gay. Los carabineros delinquen dentro de la institución. No es posible confiar en la autoridad. El dinero todo lo puede. No más AFP. AFP inútil y abusiva. Los privados no pueden prestar servicios sociales. Movimiento internacional Me Too. Crítica a la sociedad patriarcal. Estallido, proceso constituyente, plebiscito constitucional 2020, todos los temas están metidos aquí. Hay que saltar las reglas, esa es la narrativa, para entrar a una nueva sociedad más justa. El torniquete. Rechazo al proceso constituyente, propuestas rechazadas. Polarización es inaceptable e inútil, falta sentido común. Caso en él, indolencia de la empresa. Es que los privados no pueden prestar servicios sociales. Caso Hermosilla, corrupción, articulación delictiva público-privado. Cuando estábamos en el lucro, estábamos en el no más lucro, decíamos, parece que podría haber una articulación público-privado que es asimétrica en favor del privado y que podría ser una falta ética además. Eventualmente delictiva. Ya estamos aquí en el 2024 con una cosa que es delictiva. Privilegios en salario, caso Cubillos, articulación delictiva público-privado. Abusos sexuales asimétricos socialmente, caso Monsalve. Las élites satisfacen sus más oscuros deseos aprovechando su poder. 2003, 2024. El sistema político está así. Aquí está el delta, que ya lo vimos hasta el 2022, pero aquí lo vemos hasta ahora, hasta el 2024. Pega un pequeño ascenso, pero está muy poquito sobre el cero. Está en Si la lo UTI. miramos, Está en la UTI. claro, está en la UTI. Este cuadrado es entero junto, ¿no? Esta es una sola cosa, esta es otra, pero una estructura de caída, ¿ya? Y esto es otra, que aquí tuvo una caída grande, pero esto se movía aquí todavía, podía volver allí. Ya después no podía, aquí se como que tuvo un fortalecimiento y no, lo siento, me desplomé. Y traté y de nuevo me desplomé. Estos son los intentos de salida, ¿se fijan? Así estamos, así estamos, en la misma línea. ¿Y de qué estábamos hablando? ¿Qué se tomó el estallido? ¿Cuál fue el gran mensaje de entre todos los tantos mensajes que habían? Esta gran singularidad del todo que fue el estallido social, este fenómeno que no, que es una singularidad, un Big Bang, y que redunda en un conjunto de mensajes, pero hay un mensaje que se instala con mucha fuerza porque venía alimentado del mayo feminista del año anterior, que es el discurso antipatriarcal. Y leamos la letra, a ver qué tiene que ver con el 2024. El patriarcado es un juez, ya la primera frase, ¿no? Que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. La violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Ahora la ves. Ahora la ves. Pero no la viste. Ahora la ves. Es femicidio, impunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Presidente Boric. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, ni cuánto tomaba.
El violador eres tú, el violador eres tú. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero. Esa última lo sabe la gente, pero habría que especificar que esa última justamente es una frase que está en el himno de Carabineros de Chile. Entonces Es está el con himno esa de intención. Carabineros de Chile, claro. Es la frase emblemática que es una frase genial desde el punto de vista institucional, porque es una conexión con duerme tranquila, o sea, es extraordinario. Pero eso fue violentado porque ese significado pasó a ser justo lo contrario en un momento determinado, después volvió. Todo esto, además, habría que meter, que es mucho más complejo, por eso no lo puse, porque si no nos demoramos mucho más, pero esto también entronca con la crisis de delincuencia. También es parte de este asunto. Lo que pasa es que ahí requerimos entrar en otro tipo de lecturas, meter mucha más bibliografía, por decirlo así, y darle un espesor distinto. Pero es el mismo proceso. Pero ojo, es las mismas narrativas que se van repitiendo. Lo que pasa con Monsalve, lo que pasó con Jovino Novoa. Sea verdad o mentira en cualquiera de los dos casos. Sea verdad o se juzgue o no se juzgue judicialmente en cualquiera de los dos casos. En cualquier caso, allí está una convicción social respecto al hecho. Fíjate, que buen ejercicio con un cierre abrupto rápido. Pensé que ibas a desmenuzar, que ibas a despostar el animal concreto. Estamos pensando en Monsalve, porque bueno, lo pusimos en el titular de esta clase, de esta junta. Pero es interesante que no lo hagas, porque un poco lo que dices ahora al final, porque no importa. Y eso yo creo que es una dimensión que, bueno, en esta lógica de la semana de Vito que intentamos hacer, más analítica, es que más allá, por supuesto que hay diferencia y matices, por supuesto que hay una crisis política instalada por la reacción, y eso hay espacios donde los vamos a ir desmenuzando, etcétera. Pero, pero no hay que perder de vista que esa casuística, la conferencia buena, la conferencia mala, etcétera, pero la serie de hechos concatenados, y uno hay que tomar un poquito nomás de mirada de helicóptero, solo un poco, y uno mira y ve efectivamente los elementos estructurales. No los que vamos a ver cualquiera de nosotros, dos y quienes, los que estamos mirando eh, eh, esta emisión, si es que lo miramos desde un punto de vista como abrazando colores políticos, preferencias, abrazando también cosas que son correctas, es decir, claro, la prensa, como lo trata en este caso. No, no, no. Si lo que hay que ponerse es los anteojos del 70, del 80% de la ciudadanía, que no va a entrar en la especificidad, ni va a buscar, ni va a interpretar si realmente las horas que pasaron entre el martes en la noche, que el presidente, que no sé qué. No, no, no. Solamente como una mirada general y uno mira lo estructural. Y ahí es donde efectivamente volvemos al punto tremendamente lleno de malestar, que es que todos son iguales, porque finalmente el poder lo que ofrece siempre es un macho opresor, digamos, para ponerlo en esos Exacto, y términos. el problema, de hecho, el problema se manifiesta en Monsalve, pero en realidad el problema es cuando la institución se hace cargo del problema. Y es ahí donde se construye este asunto, porque ahí es donde pierde sentido la experiencia de lo público para la persona. En ese momento cuando pierde sentido. Cuando tú llegas a la conclusión, que a mi juicio, perdónenme, pero es evidente que no estaba en los planes de echarlo. Perdón, pero digamos las cosas como son. Tenía reunión a las 4 de otro tema, el jueves. Tal vez lo iban a echar 2 semanas después, una semana después, no tengo idea. No sabemos eso, no lo vamos a ver nunca. O tal vez querían tapar el caso, no sabemos. Pero eso fue lo que se hizo. Lo que se hizo en un gobierno que ha llamado muchas veces a víctimas de casos, eventuales víctimas también, ha llamado a víctimas para hacer las denuncias, apoyar desde el gobierno, y, qué sé yo. Y resulta que aquí, incluso personas que no denunciaron y que lo llaman para que denuncien, para poder entrar en los casos. Y aquí no hay nada de eso. Entonces nos encontramos con un presidente que
en su alocución, más allá de las imprecisiones y la falta de tino, de muchas cosas, pero, pero, pero entre medio, a propósito de las tesis, señala que cada uno se tiene que ser responsable de lo que toma, ¿ya? Y luego violenta a la persona que le está dando el mejor consejo que le podían dar en ese momento, que es la jefa de prensa. eh, y bueno, contrafáctico mediante, no sé si hubiese sido hombre el jefe de prensa, si hubiese sido igual. La reprimenda, la forma, no es la forma, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un crisol, se están dando, siguen dándose todos estos procesos, porque la crisis sigue, llevamos 13 años de crisis, desde que se manifestó. En esto me gusta hacer una aclaración siempre, en todo caso. La manifestación de la crisis, yo siempre utilizo una lectura a partir de Aristóteles, ¿no? Eh, Aristóteles, para explicar la tragedia griega, dice lo siguiente, dice, la crisis se produce en un momento en el cual, por ejemplo, Edipo mata a su padre y se casa con su madre. Pero Edipo en ese momento no vive ninguna crisis desde el punto de vista nuestro. Ya ocurrió la crisis porque ya mató a su padre y se casó con su madre. Pero el punto se va a producir en el reconocimiento, cuando se dé cuenta que mató a su padre y se casó con su madre. Eso, donde pasan muchos años, ¿ya? Esa es la clave del asunto. Y en este caso, para explicarlo, nosotros llamamos crisis al reconocimiento, a ese momento en que nos damos cuenta. Entonces nosotros llevamos, desde que nos dimos cuenta, 13 años. El problema venía de antes. Tan claro que se repite con la crisis del Transantiago y aparece el 2019 con una crisis de evasión. Durante todo el tiempo se transformó en evasión. Y no se quiso entender que eso tenía que ver con el proceso, con la crisis de esa política pública, no con una conducta simplemente de la gente que se le ocurrió evadir, ¿ya? Entonces, estos fenómenos más complejos tenemos que ser capaces de abstraerlos porque si no, no nos vamos a dar cuenta de todo lo que está en juego. Y cada una de estas observaciones te puede doler más o menos, te puede gustar y te puede satisfacer, porque los malos son estos, los buenos son estos otros. No, ese problema es que en este momento son todos malos. Son todos malos no porque sean malos, es porque el sistema no tiene significado. Y por tanto, la tesis central de cualquier ciudadano va a ser que estos son todos unos pervertidos, Sí, sí, ¿no? Esa es la sí, situación, y que las empresas sí, también, y que también, pero al final tienes que optar. Y en ese optar, fíjense lo siguiente, encuesta La Cosa Nostra. Normalmente cuando había un caso grave a nivel de empresas, la legitimidad de la riqueza caía abrumadoramente. Yo he medido esa variable por 20 años, 23 años. Caía abrumadoramente cada vez que aparecía una colusión, un caso importante, público, caía la legitimidad de las empresas. En esta crisis, la de Hermosilla, la de Cubillos, la de Enel, todo junto en 2 meses, no cayó nada la legitimidad de la riqueza. Nada. Está en unos puntajes de los más altos de su historia. ¿De dónde viene eso? Del fracaso de los que dijeron el dinero no es lo más importante. El dinero no es lo que ordena todo. Hay otras formas de ordenar el mundo a través de las decisiones colectivas, a través de una convención constitucional, a partir del conjunto de las personas. No, eso fracasó. La política fracasó. Entonces, ¿qué le queda a la gente? ¿En qué va a creer? Tiene que creer en algo. ¿Saben qué? En el dinero se puede creer, porque sigue sirviendo para comprar, sigue sirviendo para transaccionar. El poder político no me está permitiendo entrar en la transacción. La transacción no es solamente los bienes y servicios, no es solamente la transacción económica, la transacción es una relación de amistad, la transacción es un intercambio de mensajes. Todo eso son transacciones en la sociedad. Bueno, he ahí el corazón del problema y nosotros estamos
seguimos en esta ruta y esta es una ruta donde se va a desgastar. En este caso, lo que ha pasado esta semana es que no sabemos cuánto, pero se rompió la estructura que permitía que Boric fuera relativamente inmune respecto al resto de la élite. Era miembro de la élite, pero no era igual que el resto. Cuando te aparecía el caso Hermosilla, tú no caías igual que el resto del sistema. Tenías un diferencial. Había daño, pero tenías un diferencial a tu favor. Ese diferencial se rompe en este caso. Vamos a ver cuánto, cómo. Me encantaría adelantar la encuesta, de hecho, porque pienso inmediatamente en cómo medir qué está pasando en este instante. Entonces, es interesante. Sí, él está dudando si continuar la conversación, pero no, yo creo que dejémoslo hasta acá, porque si no vamos a entrar, digamos, justamente en este despostamiento del animal, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Creo que efectivamente hay mucha microfísica que hay que evaluar, creo que hay un análisis político pertinente que hacer, y ahí sí uno puede entrar, digamos, incluso hasta ahí uno pueden entrar los comentarios, y, oh, no le hagan juego a la derecha, no sé. No, en realidad nunca pueden entrar en el análisis. Pero de acuerdo, hay una cosa chica donde alguno querrá interpretar que no fue tan grave, alguno querrá quedarse, tal como yo lo decía el otro día. No sé, pues, alguien puede sacar cuenta, yo la saco, que eventualmente incluso hay una pequeña dimensión en que Boric puede acrecentar sus atributos. Le dice no a quienes le recomiendan desde la política no seguir hablando y él habla transparentemente. Por supuesto, y tiene por ahora, un gobierno, funcionarios, ministros, teniendo que sostener básicamente eso, diciendo, oye, bueno, pero qué mejor, el presidente mostró hasta el celular, ¿no? Hasta los mensajes de WhatsApp. Y por lo, ok, todo eso es posible, es una materia de debate, pero de alguna manera el marco interpretativo, a propósito que lo estamos hablando exactamente 5 años después del estallido, es mucho más profundo y ahí sin duda alguna, que lo que tú señalás, Alberto, es clave para entender que el subtítulo que tú le pusiste al Big Bang, a tu libro sacado 2 meses después del estallido, sigue siendo muy actual, que es la política inútil. Mm. Una política inútil que hace esfuerzos de pantomima, como entonces voto obligatorio, o sea, todo. Entonces, listo, 13 millones de personas votando. 13 millones de personas votando. Hoy día conversamos con varios que una persona me decía, oye, mi pololo, no sé qué, gente de este espectro, digamos, informado, pero que sus propios cercanos le decían hoy día, oye, yo voto en tal comuna, ¿me podéis decir por quiénes tengo que votar? Confío en ti, no, o sea, porque en el fondo el nivel de desafección de la política es gigante. O sea, quiere decir lo electoral, que podría ser un momento de mínima calentura, nada. ¿Qué nos queda para el día siguiente? ¿Qué nos queda para la definición de políticas públicas? ¿Qué nos queda para lineamientos programáticos, estratégicos? ¿Qué nos queda para la diferenciación de proyectos políticos que se ponen en disputa? No nos queda básicamente nada. Nos queda solamente la academia de los domingos que nos dice qué tenemos que hacer. Eh, Mira, voy a simplemente entrar un poquito en lo sí, chico. sí, o sea, voy a meter el dedo en la herida un poquito, un poquito. ¿Ya? Es que yo creo que es necesario, yo creo que es Sí, necesario, no, porque sí, sí, es mira, necesario. mira, siguiente ejercicio, así súper objetivo, háganlo ustedes. Em, Transcriban el discurso del presidente, la locución, la conferencia de prensa, transcríbanla. ¿Ya? Hay unos programas que uno puede transcribir. Sí. Transcriban la conferencia de prensa de la ministra Vallejo, las dos. Péguenla en la inteligencia artificial y pidan desambiguación. ¿Qué fue lo que quisieron decir? ¿Ya? Primera cosa, está así que hay contradicciones, qué sé yo. Ok. ¿Da un tratamiento igualitario a la víctima y al potencial victimario? Dice no. ¿A quién trata mejor? Al potencial victimario. No es un análisis mío, ¿me entienden? Una máquina, una máquina. Que lo que mejor hace es análisis del lenguaje natural porque es para lo que más la programaron. Para todas las demás cosas
los temas de conocimiento se mandan unos ranazos y qué sé yo. Para los estudiantes que creen que pueden hacer trabajos con esa cuestión, están muy equivocados porque te pueden decir cualquier cosa. La, la otra vez yo no me acordaba cómo se llamaba el químico de Pinochet, ¿no? Eugenio De Berrío. Ríos. ¿Ya? Entonces no me acordaba, no me acordaba. Entonces digo, le voy a preguntar, ¿me puedes creer? Dijo, Marcelo Chiqui Salas. ¿Qué? ¿Cómo ocurrió eso? No tengo idea. Entonces, Ya, bueno, pero entonces para lo anterior sí. para lo anterior funciona efectivamente. Entonces, ustedes hagan el ejercicio de ver qué es lo que se dijo. ¿Qué es lo que se dijo? Y esto es bien importante por una razón muy simple. Muy simple. ¿Qué pasa si la performance del presidente, celular, transparencia, 55 minutos, toda esa performance en su lado, no me interrumpa, yo quiero contestar todas las preguntas. Ok, podía ser un momento heroico, podía ser un momento heroico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando esa, esa unidad simbólica no conversa con la otra unidad simbólica? No conversan. No, pues, trataste de taparlo o de al menos de ir evaluando, en vez de categóricamente, si en un tipo me han acusado de violación, no sé qué, pero ¿por qué? Y sí, porque en el fondo, si la respuesta de González fuera, no, no conozco a esa persona, no, no, es una subalterna, pero lo hicimos porque los dos querían, fuera, fuera de mi Fuera. despacho, reconcha de tu madre, ¿cómo se te puede ocurrir ese mismo martes a las 8:30, mándame un comunicado al tiro, aunque sea desprolijo, cadena nacional, weón? El Sí, martes pero en la además, noche, pues, compañero, el martes en la y noche. o sea, No el jueves después de no el jueves después de la publicación de la segunda. No vengan con claro. hueá. No vengan Entonces, con hueá. Hacerle juego exacto. a la derecha, perdón, hacerle juego a la derecha es permitir que el weón vaya, que viaje a Conce, que use un avión de carabinero. Hay que ser weón. A ver, mira, las acusaciones constitucionales son súper discutibles. Esta, más allá de la política, no sería discutible. No sería discutible. Porque las faltas y naturalmente los delitos son evidentes. No es como, mira, a ver, no, mira, lo que pasa es que en realidad había. No es la acusación constitucional que le hicieron a Jana Proboste, no es la acusación constitucional que hicieron a Harold Bayer. Dejo fuera la de Chadwick porque esa pasaba de todas maneras, o sea, no había por dónde, ¿no? Eh, pero efectivamente, esta no sería nada de raro. No va a ocurrir, creo yo, pero no sería nada de raro. Entonces, hay una asincronía tan grave entre esas dos cosas que hay un momento en el cual esto parece más bien una impostura, un postureo, ¿ya? La forma de actuación, la apertura, versus lo que es un discurso que no tiene nada que ver con esa apertura. Entonces, aquí volvemos al tema de la unidad simbólica. No se ha resuelto la forma de construcción de una unidad simbólica. Y voy más lejos, la discusión está entrampada porque de los sectores políticos distintos el movimiento es circular, circular y muchas veces en la dinámica del círculo histérico, ¿no? Donde vuelves al principio y pasas por las mismas etapas y vuelves al principio. No sé, a mí me parece realmente abrumador y creo que estamos muy lejos y resulta que si llevamos 13 años y estamos como justo más o menos en la mitad, vamos a tener esos 26 años de esto, a mí me preocupa, digamos. Lo dejamos hasta acá. Especial de la Sabanavito. Son las 8:52, 53 minutos. Bueno, acá en Chile, porque en Valencia son las 10 para las 2, 8 para las 2 de la mañana. Sí, entonces casi las dos, sí, Van a ser las 2 de la mañana, correcto. sí. Así que momento oportuno para dejarlo ahí. Pero Un placer. de hecho tomé la Ah, decisión de que probablemente no me acueste hoy día porque tengo tren a las 6. a Entonces, Madrid. sí, Ya, que le vaya bien. Perdió tu equipo, el Valencia, hoy día. no, no Menos me mal. importa. No importa. Van colista. No.
Me No, si llevó yo mucho fuera más. de algún equipo en Valencia, no lo soy todavía, pero sería el Levante, porque es más Oye, desconocido. gracias a todos por estar acá. A ver, siguen estando, sí, no se ha ido nadie. Están los mismos que llegaron y cada vez más. Así que siempre agradecido también del afecto, el cariño, del respeto y además de la controversia que se genera. Obviamente todos estos planteamientos son insumos, también para no estar de acuerdo. Está perfecto. Lo que no, lo que es medio irritante es suponer que alguna, a esta altura del partido, compañeros y compañeras, que algún planteamiento que haga Alberto, que haga yo, que haga cualquier tenga que ver con que en realidad uno quiere hacer un planteamiento para hacerle el juego, no sé, sería como extraño, no tendría como ninguna lógica. Así que nada, uno puede estar hablando, uno puede estar en diferencia, pero lo importante son los elementos, los insumos, y en el caso en particular del proyecto, la cosa nuestra, lo digo el proyecto, la encuesta y todas las cosas que hacemos, en general tratamos de hablar del día a día, pero para tratar de hacer una mirada un poquito más, que las conclusiones de ese análisis sean no para pensar la semana siguiente, sino para pensar la época que vivimos. Si lo logramos hacer o no, eso ya es otra cosa. Y Eh, quizás, estoy pensando, Darío, tenemos que conversarlo, estoy pensando que la encuesta la podemos hacer como centrada en volver a medir todas las crisis, todas, todas. sí, sí, sí. Veremos, veremos. Algunos dicen, no, pero estoy esperando que haya un vuelco, que haya un vuelco. Bueno, que haya un vuelco. Veamos qué pasa con los vuelcos. Bueno, claro, pero es que, pero sí, pero lo que pasa es que, mira, la hipótesis así estamos en la misma situación mira, esto es Sebastián Piñera buscando la trama ruso, china, cubana, venezolana para el Hip hop. estallido. Sí, claro. Perdonen, están haciendo lo mismo Sí, que ñatito. sí. Ya, geniatito. Ya, nos encontramos. Espérate, no hagáis weas porque necesito cortar la transmisión, entonces es que yo soy medio pavo en eso. Ya, gracias por todo. Los que están en la membresía nos encontramos la próxima semana. A partir de la próxima semana ya en los en vivo, en la semana de Vito, los lunes a las 7 de la tarde. Gracias, gracias, gracias. Ahí estoy leyendo sus palabras. Alberto Mayonesa está presente. Esta fue ¡Wow! palabra. Te ¡Qué alabamos, grande! Señor. Qué grande ¡Qué grande! Mayonesa, weón. No, qué grande. Nosotros somos tus fans y tú lo sabes. No es al Sí, revés. Ya, así es. nos encontramos. Chao, Alberto. Adiós.